Del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El seguro de retiro. Servicio financiero en el que se establece un plan de ahorro para el momento en que llegue a la jubilación. En algunos casos, se cuenta con una cobertura en caso de fallecimiento o invalidez. Para poder aprovechar, se recomienda iniciar a temprana edad. Entre más joven lo contrates, mayores serán los rendimientos acumulados y más bajas las aportaciones que se tendrán que hacer, pues habrá más tiempo para ahorrar. Aquella que se abrirá para cada asegurado en las AFORES que deberán contar, para su constitución y funcionamiento, con autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales, y en su caso, la estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de vivienda y de aportaciones voluntarias. Es derecho de todo trabajador asegurado contar con una cuenta individual, al igual que el AFORE que operará su cuenta individual. Pensiones cesantía en edad avanzada es cuando el asegurado queda privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años, 1000 cotizaciones semanales mínimas. Mínimo 750 semanas tendrá derecho a seguro de enfermedades y maternidad. Podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión retiro anticipado. Podrá pensionarse antes de cumplir las edades establecidas, 1250 cotizaciones semanales mínimas. La pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del 30% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años y tenga el mínimo de 1000 cotizaciones semanales y mínimo 750 semanas para tener derecho a seguro de enfermedades y maternidad. Podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión. Se otorgará con previa solicitud del asegurado y se le cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar, siempre que cumpla con los requisitos señalados en el financiero. Los patrones y el gobierno federal, en la parte que les corresponde, están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero-patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual. Artículo 167. De retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al 2% del salario base de cotización del trabajador. 2. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización, calculada conforme a la siguiente tabla. Los trabajadores cubrirán una cuota del 1.125% sobre el salario base de cotización federal. Por cada día de salario cotizado, aportará mensualmente una cantidad por concepto de la cuota social, para los trabajadores que ganen hasta 4 veces la unidad de medida y actualización, que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado conforme a la tabla. Los valores mencionados del importe de la cuota social se actualizarán trimestralmente, marzo, junio, septiembre y diciembre, de conformidad con el INPC. Se entenderán destinadas al gasto público en materia de seguridad social. Los recursos depositados en la cuenta individual son propiedad de éste, son inembargables y no podrán otorgarse como garantía. Lo anterior no será aplicable para los recursos depositados en la subcuenta de aportaciones voluntarias. Pensión garantizada: aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 años o más de edad, hayan cotizado 1000 o más semanas y que se calculará conforme a la tabla prevista establecida en la ley, considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación al instituto. Para estos efectos, el salario señalado se actualizará conforme al INPC a la fecha en que se pensione el trabajador. Para obtener la pensión garantizada, el trabajador asegurado deberá solicitarla al instituto y acreditar tener derecho a ella. Por su parte, la AFORE está obligada a proporcionar la información que el propio instituto le requiera. Agotados los recursos de la cuenta individual, la AFORE notificará este hecho al instituto con la finalidad de que éste continúe otorgando la pensión garantizada.
y así la pensión será cubierta con cargo al gobierno federal por conducto de la Tesorería de la Federación, a partir de la información que le proporcione el instituto. La SHCP podrá verificar la información con datos propios o de terceros e informar los resultados de la verificación. Gastos de matrimonio. El asegurado tiene derecho a retirar, como ayuda para gastos de matrimonio o unión civil, y proveniente de la cuota social aportada por el gobierno federal en su cuenta individual, una cantidad equivalente a 30 días de salario mínimo general, 3.112 pesos con 20 centavos, que tenga acreditado un mínimo de 150 semanas de cotización, 3 años, en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en la fecha de celebración del matrimonio, comprobar con documentos fehacientes la muerte de la persona que registró como cónyuge en el instituto, o que, en su caso, exhiba el acta de divorcio. Este derecho se ejercerá por una sola vez y el asegurado o asegurada no tendrá derecho por posteriores matrimonios o uniones civiles. El asegurado que suministre datos falsos en relación a su estado civil, pierde todo derecho a la ayuda para gastos de matrimonio. Asegurado, cuyos recursos acumulados en su cuenta individual resulten insuficientes, que le asegure el disfrute de una pensión garantizada y la adquisición de un seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, recibirá del gobierno federal una aportación complementaria suficiente para el pago de las pensiones correspondientes, mismas que se otorgarán en los siguientes términos. Pensión de viudez 90% de la que estuviese gozando el pensionado al fallecer. Pensión del huérfano de padre o madre. 20% que el asegurado estuviese gozando al fallecer, padre o madre. 30% de la misma base, padre y madre. Ascenderá del 20% al 30% a partir de la fecha de la muerte del ascendiente, murió uno y posteriormente fallece el otro. Pensión ascendente se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del pensionado fallecido, por el 20% que estuviese gozando. El Afore continuará con la administración de la cuenta individual del pensionado. El pensionado que se encuentre disfrutando de una pensión de cesantía en edad avanzada, no tendrá derecho a una posterior de vejez o de invalidez. El instituto suspenderá el pago de la pensión garantizada cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio. La pensión que corresponda a los beneficiarios del pensionado fallecido se entregará a estos aun cuando estuvieran gozando de otra pensión de cualquier naturaleza. A la muerte del pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que estuviere gozando de una pensión garantizada, el instituto deberá contratar una renta vitalicia que cubra la pensión correspondiente a favor de los beneficiarios con la aseguradora.